Muchachos, vamos a seguir con la clase. Ya todo lo que hablemos hoy sobre Morena, que es nuestro gobierno actual, ya que nuestro presidente como tal es morenista, aunque él diga que no, aunque él diga que realmente ya salió del poder de Morena, pero sigue siendo un morenista de hueso colorado y eso no lo puede negar. Realmente yo no entiendo si sea la esperanza de México o no, pero de que Morena realmente está abarcando todas las curules del poder legislativo, sí, eso sí es verdad. Realmente Morena está arrasando con todo nuestro país. Realmente cada vez más estados se unen a Morena. Realmente ya son muy pocos los estados que no cuentan con un morenista. Ya lo que es PRI, PAN, PRD, ya hay muy pocos. El Estado de México va a ser de una morenista, de una persona que está dentro del partido de Morena. Todavía no son las elecciones y ya está cantado prácticamente ya que va a ganar esta persona. Imagínense, pues realmente Morena está llegando al país fuertemente. Va a ser otro priista más. Si ya llevamos 6 años con nuestro presidente, bueno, el otro todavía son como 5 años, pero son 6 años que va a estar dentro del poder. López Obrador, pues es un morenista. Pues imagínense, el siguiente presidente les ha puesto lo que quiera, a que es otro morenista más. No hay algún candidato que le pueda pelear ahorita, hoy en día, a Morena, ¿no? Tienen que haber coaliciones muy grandes, muy fuertes, pues para que realmente puedan competir y no les quiten los registros a los partidos políticos. Como ya les habíamos hablado en temas anteriores, en clases anteriores, ya sabemos lo que es una coalición, ya sabemos cuántos partidos políticos más o menos hay en nuestro país. Hablamos de partidismos, pluralismos, realmente hay muchos partidos políticos en el cual ellos lo único que hacen es generar ingresos para un partido grande. Eso es lo que realmente hacen. Hacen pequeños partidos, les dan esos ingresos y se los invierten o usan coaliciones. ¿Para qué? Para que todo el dinero se vaya a un partido grande, ya sea PRI, PAN, PRD ya no mucho, pero bueno, Morena, pues Morena, estamos hablando que está con Verde Ecologista y está trabajando con el PT, o sea que más que para qué más quieren. Con esos tienen. Morena realmente es enorme. Hoy en día es un fenómeno que está llenando todo nuestro estado está llenándose de Morena. ¿Okay? Bueno o malo, no lo sabemos, cada quien puede juzgar a su partido como quiera, hablar de política realmente es nunca terminar. ¿Por qué? Porque muchos somos tan aficionados a un partido que creemos que realmente nos van a dar esa ayuda que necesitamos, que realmente va a haber ese cambio que uno cree que va a pasar. Y a veces no pasa absolutamente nada. Como hoy en día estamos viendo a nuestro querido presidente Manuel López Obrador, vamos a ver lo bueno, lo malo, lo que ha hecho en contra del narcotráfico, lo que no ha hecho, ¿ok? En contra del narcotráfico. Vamos a hablar un poco de él. Bien, vamos a empezar hablando de lo político, que es lo más universal que podemos ver. En lo político, se borró la imagen ciertamente de esa opulencia que existían en sexenios pasados, como era el PRI, como era el PAN. Realmente ya se borró. Realmente ya no vemos esa opulencia. Aunque ha bajado su aprobación, sigue gozando de buena y enorme popularidad.
Ujú. Sí, goza de mucha popularidad. ¿Por qué? Porque el señor es agraciado. Así de fácil hablemos. El señor es agraciado, el señor pues, es una persona de edad, porque realmente es grande el señor, y pues le tenemos ese cariño, como realmente se lo teníamos al Papa Juan Pablo. Al Papa Juan Pablo simplemente por ser una persona que tenía esa edad, pues, lo considerábamos como una persona muy buena y gozaba de mucha popularidad, como no lo gozó papas anteriores o el que está actual. Uh-huh. Papa Francisco realmente pasa desapercibido. Uh-huh. Benedicto XVI también fue un papa muy que pasa desapercibido. Entonces Juan Pablo pues sí gozó de mucha popularidad. Eso es lo que está pasando con López Obrador hoy en día. Con nuestro presidente pues goza de popularidad, es carismático, incluso como podemos ver en la diapositiva, pues hacen hasta caricaturas de él y se ve gracioso el señor, por eso goza de mucha popularidad. Uh-huh. También impuso normas a las leyes laborales para facilitar la democracia sindical y para enmendar la vieja deuda social que tenían contra nosotros, ¿ok? Contra nosotros los trabajadores. Nosotros, esa regla social también con los trabajadores del hogar o las trabajadoras domésticas, ya tienen esa reforma en el cual si tú ya eres una trabajadora del hogar, pues tienes todos los derechos de un trabajador, tienes esos grandes derechos. Realmente eso fue muy bueno, eso ayudó a un cambio. ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos humanos y los debemos de cumplir pues al pie de la letra. Y entonces se me hizo justo y para la gente que trabaja en el hogar, pues realmente fue estupendo. Salario mínimo más incrementos, goce de sus sueldos, ya tienen esas prestaciones que realmente antes una persona que se dedicaba al hogar no contaba con ellas. Ahorita, gracias a esas reformas de leyes que se hicieron, laborales, porque eso lo trabajó a nivel laboral, esa democracia sí ha ido incrementando, sí ha ido creciendo. Hemos visto cómo subió de 170 más o menos que andaba el sueldo mínimo al sueldo mínimo de hoy en día. Estamos hablando de 209 pesos más o menos. Uh-huh. Al incrementar el salario mínimo realmente se incrementan muchas cosas. Por ejemplo, las pensiones alimenticias para los menores incrementan los salarios. Uh-huh. Se les da sobre un salario mínimo las pensiones a los niños. Entonces, por lo tanto, una pensión para cada uno de tus hijos, si tienes 3, tienes 4, pues la verdad sí es mucho, aumenta bastante bien. La verdad sí ha hecho muchas buenas reformas a nivel laboral que nos han ayudado a todos. Realmente nos ha ayudado a todos. Simplemente 12 días de descanso, de vacaciones por año, pues más que suficiente. Antes nada más te daban 6, ahorita te están dando 12. Si no las quieres tomar, tomas 6, tomas 8 y los demás que te los paguen. O sea, realmente sí es una gran ventaja que se hayan reformado esas leyes en materia laboral. ¿Ok? Eso es muy positivo de lo que ha hecho nuestro querido presidente dentro de lo bueno. También hemos tenido estabilidad macroeconómica, sí, al no pedir préstamos a Estados Unidos, eso son una estabilidad macroeconómica. A él buscar esa economía a través de nuestros impuestos, a través de todo lo que nos quitan, sacar dinero de eso y no pedir la verdad, eso incrementa nuestra tasa de interés, nos ayuda a salir adelante. Uh-huh. Ya un salario mínimo, como les estaba comentando, realmente ya es bastante bueno.
La verdad, ya es bastante bueno un salario mínimo. Digo, a comparación de cómo nos tenía el PRI, el salario mínimo era una risa, realmente eran risas. 30, 40, 50 pesos, ese era el salario mínimo. 100 pesos cuando dijimos, wow, subió. Esos eran salarios mínimos pobres. Lo que está haciendo López Obrador, pues sí, realmente está ayudando bastante a la economía. Hay crecimiento, recuperación de la economía tomando en cuenta la fuerte caída por la pandemia. Aquí desgraciadamente López Obrador no tuvo esa sensatez, no tuvo esa visión cuando vino la pandemia. No vio más adelante, él vio muy cortito lo que vimos todos, que la pandemia iba a pasar en 1 o 2 semanas máximo, cuando realmente estuvimos hablando de 2 años. Y él se detuvo, la verdad se detuvo mucho. ¿Por qué? Porque tenía que haber visto que ya la pandemia era algo real, algo que nos iba a atacar de manera brutal en la economía. Entonces, por lo tanto, él tuvo que prever todo eso. Si ya se dio cuenta que no, en 2 semanas no salíamos de ese problema y eso se iba alargando, alargando, tenía que haber hecho nuevos proyectos, nuevos métodos para que esto no se le saliera de las manos. Pero a pesar de eso, creo, se mantuvo muy buena la economía. No para muchos, pero sí para la mayoría del país se mantuvo mucho la economía, tratando de no endeudarse con Estados Unidos. De por sí nuestra deuda externa es algo ya prácticamente impagable, algo que nunca vamos a poder pagar. Estamos pagando intereses sobre intereses sobre intereses y nunca vamos a terminar o de abonar a capital. ¿Por qué? Porque los intereses son demasiados de tanto que han pedido. Estamos hablando de 70 años como PRI, como PRI. Ahora llegó Fox como PAN, llegó Calderón como PAN, hicieron pedidos a Estados Unidos de manera brutal, pidieron demasiado dinero. Entonces, por lo tanto, pues que López Obrador no pida, eso mantiene nuestra estabilidad. ¿Ok? Eso nos va a mantener con una inflación un poco bajo, no bajo, pero sí un poco bajo. ¿Ok? Sí lo vamos a mantener un poquito bajo nuestra estabilidad y nuestra inflación. Eso ha sido de lo bueno que ha hecho el señor. Eso es de lo bueno que ha hecho. Ahora vamos a ver lo malo. Realmente, ¿cuál ha sido lo malo de todo esto? ¿Por qué no ha habido un crecimiento mayor? Ya que él siempre hablaba de una transformación. Yo entiendo que 6 años no le va a servir nada a 70 años que golpearon el país, el PRI. Yo lo entiendo perfectamente, entiendo eso, que 6 años no le sirven al señor, ni le alcanzan para subsanar todo el problema y el daño que nos generaron 70 años de poder del PRI. Tantas devaluaciones, hubieron 2 devaluaciones enormes en México. La mayor, pues Carlos Salinas de Gortari, como ya lo habíamos platicado, y todavía sigue de pie. López Obrador aún sigue de pie y no se sigue endeudando con Estados Unidos, que es lo mejor y lo principal. Bien, vamos a hablar de lo malo en lo económico. Ya hablamos de lo bueno de la economía que ha mantenido López Obrador hasta donde ha podido. Pero hoy vamos a hablar un poquito de lo malo. Como dice aquí, es una máquina de generar desconfianza entre los inversionistas, sí. Lo ha logrado con temas, simplemente con temas como la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Ese iba a ser un proyecto muy ambicioso. ¿Ok? Y los que han tenido la fortuna de ir al nuevo aeropuerto, digo, yo todavía no lo conozco, pero me dicen que realmente no es un aeropuerto de primer mundo como lo iba a ser el de Texcoco. Como tenía que superar al que ya tenemos hoy en día.
Al que está en Ciudad de México tenía que superarlo, se iba a ir a otro nivel, iba a ser un aeropuerto de primer mundo. Estamos hablando que iba a haber millones de empleos, desde aquella persona de intendencia hasta gerentes, jefes de servicio, de todo en lo general. Bueno, estamos hablando de todo. Iba a haber muy buenos empleos, a comparación, les digo, del aeropuerto que hizo en Santa Lucía. Para empezar, es una base militar, por lo cual el aeropuerto nada más estaba condicionado para una base militar. Lo lejos, vamos a empezar, está extremadamente lejos, ¿ok? Está extremadamente lejos. Todavía hoy en día no hay mucho transporte hacia el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, ¿cómo puedes tú hablar de un aeropuerto de primer mundo a lo que hoy tenemos en Santa Lucía? Un aeropuerto, quiero suponer que pequeño, nada que ver con el que se iba a hacer en Texcoco. También vamos a hablar de la necesidad de malgastar en una nueva refinería. No, con una nueva refinería, esto va a bajar la gasolina, ¿no? No va a ser así. Y les apuesto que la refinería va a estar trabajando y el precio de la gasolina se va a seguir manteniendo arriba de los 23, 24, hasta 25 pesos. Porque no está ahí el problema. No está el problema en hacer una nueva refinería. El problema está en cuánto nos vuelven a vender nuestro producto. Los de Estados Unidos. Ese es el problema. ¿Ok? Ese es el verdadero problema. Comprarle a ellos tan caro cuando nosotros le vendemos ese producto y ellos nos los entregan refinados. Nuestra refinería que vamos a abrir en Dos Bocas, que es la que estamos hablando, la nueva refinería, no va a solucionar absolutamente nada. Y van a ver que a través del tiempo, dejen que se termine, y van a ver que no va a ser absolutamente nada por bajar el precio de la gasolina. Al contrario, va a empezar a subir la gasolina, porque se supone que la van a estar refinando aquí. Y no, todo lo que se hace en México, desgraciadamente, nos los van a vender y nos los van a vender más caros. Pueden revisar las estadísticas y se van a dar cuenta que la refinería no es la solución para que la gasolina baje. ¿Ok? No tiene contratos. Los contratos a empresas privadas los ha hecho de la manera más absurda y más tonta. ¿Por qué? Vamos a hablar de la nueva planta de ensamblaje de Tesla que va a haber en Monterrey. Es una empresa privada el cual trae toda su inversión, trae todo un capital a México. Y el señor simplemente no veía por dónde. Él hablaba de que si en Monterrey no hay agua, pues imagínense este personaje, Elon Musk, que él es el dueño de Tesla, estaba hablando de agua tratada. Él dijo, nunca voy a necesitar agua potable. Es agua tratada. Y México lo que más tiene es agua tratada. Estamos hablando de muchos litros de agua tratada. ¿Qué es la agua tratada, muchachos? Pues es agua que limpian de los canales. ¿Ok? ¿Para qué? Para poderla recuperar en riegos, cosas de ese tipo. Son pura agua tratada. Cuando hay una de coches, una para lavar coches, usan agua tratada. No es agua limpia, ni agua potable, ni agua que se extrae. No, es agua tratada. Eso es lo que él pedía. Yo no necesito agua potable, le dijo claramente. Yo lo que necesito es agua tratada y creo que México eso es lo que más tiene.
Y el señor estaba poniendo peros, siempre puso peros, que no, y que no, y que no, sabiendo la cantidad de empleos que se va a abrir en este país. Sabiendo la cantidad de empleos, todavía el señor nos puso, le quiso poner un obstáculo a este personaje para que no trajera su planta aquí. Estamos hablando de una planta que todos los países lo pedían y México iba a ser, o va a ser hoy en día que ya se aceptó, va a ser donde se van a una ensambladora de Tesla, una planta de primer mundo, el cual va a traer empleos, el cual va a traer plusvalía, el cual va a traer más inversionistas. Eso es lo que va a traer esa planta, mucho más inversionistas, más empleos. Y López Obrador simplemente decía que no le interesaba. Por eso el problema de López Obrador es de que tiene una venda en los ojos y no ve más allá, le da miedo porque esa es la verdad, le da miedo que su país no pueda o no tenga la cualidad para una empresa o una ensambladora de ese. Claro que lo tenemos los lugares, tenemos todo para hacer el aeropuerto. Se hicieron estudios de todo tipo, iba a ser un aeropuerto de primer mundo, un aeropuerto que iba, imagínense, en el Estado de México, el mejor aeropuerto, en Monterrey, una ensambladora de Tesla de primer mundo, íbamos a tener una plusvalía como país, pero lo echó simplemente por su necedad, simplemente porque no creía o no cree en él mismo, ¿no? Simplemente porque le dijo a los inversionistas extranjeros que no, que por sus calzones, perdón que lo diga así, pero eso fue, por sus calzones el señor dijo que no, y les canceló a todos, ya estando trabajando en un aeropuerto, ya teniendo los cimientos, ya teniendo todo, les canceló el aeropuerto y lo fue a construir a Santa Lucía, y es hora que realmente no despega el aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a hablar de lo feo que realmente tiene. Realmente el presidente trata de desmantelar todos los contrapesos institucionales o a su vestidura. Estamos hablando, de mover piezas. Puso una fanática suya en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Puso a un subsecretario en Derechos Humanos cuando fue un jefe de gobierno. El señor no sabe, no tiene idea cómo manejar a su gente, simplemente por tapar. Los derechos humanos son importantes, los derechos humanos tienen que tener alguien que realmente vele por los derechos humanos de las personas y no solamente una fanática como lo tenemos hoy en día, una persona que se hace idealista y hace pensar que va a hacer todo por México cuando realmente no hace absolutamente nada. Realmente no hace absolutamente nada. Llenó los organismos que regulan el mercado energético de gente que la verdad no sabe de qué está hablando. Trae maestros que la verdad no tienen ni idea de qué están hablando. Va a poner en un puesto muy importante como es el Estado de México a una maestra que toda la vida se dedicó a dar clases. Delfina se llama la señora y realmente no tiene ni idea de cómo gobernar un país o en este caso un estado. Va a poner a gente simplemente porque lo tienen ahorcando al señor en puestos estratégicos que realmente no tienen ni por qué, habiendo tanto conocedor, tanto eruditos en la materia o eruditas. ¿Por qué? Porque las mujeres también hay muy buenas, pero no pones a alguien que se ha dedicado a la docencia toda la vida.
Hay que poner a alguien que realmente sepa de la materia y que sepa gobernar un estado como es el Estado de México. Necesitan a alguien con fuerza, alguien con carácter, porque Ecatepec es uno de los estados más violentos de todo el país, con un alto nivel de delincuencia, crimen organizado. El Estado de México es uno de los lugares más golpeados por la delincuencia. Y estamos en primer nivel de todo el país de ser un estado violento. Y ponen a una docente o a una maestra que realmente no va a tener ni idea cómo gobernar un estado tan golpeado por la delincuencia. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De poner a su gente, ¿para qué? Para que llene todos esos espacios que él necesita para poder seguir gobernando. Porque eso es lo que está haciendo, llenando de gente los espacios muy importantes para que los pueda manipular de la mejor manera que le corresponda. Realmente, o sea, eso es lo que está haciendo el señor. Hay gente incapaces que puedan regular las telecomunicaciones, gente que no sabe de telecomunicaciones y lo tienen puestos importantes. Realmente gente que no sabe qué necesidades necesita un país, cómo está empobrecido nuestro país. Ahí está, no vamos tan lejos, ahí está Gatell, habla de cosas incoherentes. Por favor, es un señor que es un doctor y habla de puras tonterías. Habla de cosas que no tienen sentidos. ¿Cómo puede hablar que la viruela del mono no era tan importante? ¿Por qué? Porque salió a decir en la mañanera que no se preocuparan, que realmente era algo insignificante. Y hoy en día estamos viendo que esa epidemia está abarcando todo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tengan a un secretario o a un subsecretario como López-Gatell en la Secretaría de Salud? Por favor, es una persona, es un doctor, es una persona que sabe de la materia y que nos venga a decir que no era tan importante esa pandemia o ese pequeño problema de virus, cuando saben que acabamos de salir de una pandemia y por favor nos está atacando otra y decir que no pasa nada. Pero todo eso es ¿por qué? Porque ponen a gente que no sabe, como por ejemplo en la Suprema Corte de Justicia, perdón, pone a fieles de él, que están apuntando a favor de las instituciones nacionales electoral. ¿Por qué? Para que las próximas elecciones él salga avante. Eso es lo que yo les comento, o sea, ha hecho cosas buenas, pero todo lo que ha hecho lo va borrando, lo que ha escrito con la mano lo va borrando con el codo el señor. ¿Por qué? Porque se está llenando de gente incompetente de la materia, gente que realmente no sabe del tema y los están poniendo en puntos estratégicos para que los pueda manipular de la mejor manera. Nuestra secretaria de Gobernación, una persona que era muy buena, la tuvo que sacar porque le pasó el poder a su compadre y estamos hablando que ahorita actualmente el secretario de Gobernación va para la presidencia que vuela. Y a esta persona la mandó como directiva o presidenta, más bien es presidenta de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, perdón, de la Cámara de Senadores, porque la Cámara de Diputados, el presidente es Santiago Krill, es un panista, pero en la Cámara de Senadores, donde es más fuerte, está nuestra exsecretaria de Gobernación. ¿Por qué? Porque puso a su compadre ahorita, el actual jefe de gobierno. Es lo que les digo, o sea, a gente incompetente ponen y sacan a lo mejor. Pero bueno, ese ha sido nuestro dime y direte de los 4 años que ha tenido esta persona, este personaje como es Manuel López Obrador en la presidencia. Ahora vamos a hablar
AMLO contra el narco. El presidente presentó ley antifentanilo. Es la nueva droga de moda, ¿eh? El fentanilo es la nueva droga de moda. Nos dice, el presidente Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados 3 iniciativas. Eso la verdad ha sido muy bueno. Yo siento que nos ha ayudado demasiado esas grandes iniciativas de reforma, donde lo más destacado fue el paquete de modificaciones a la Ley Federal del Control de Precursores Químicos para combatir de manera directa la producción de fentanilo en México. Acuérdense que tenemos una ley como es la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Materia Prima para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, que Ernesto Zedillo en su momento propuso, pero no quedó claro. Entonces, por lo tanto, López Obrador lo que ha hecho, y siento que eso fue muy bueno, de agregar nuevos paquetes, nuevas propuestas a esta ley. ¿Para qué? Para que se controle este producto o no se haga aquí directamente, porque estamos hablando que el fentanilo es mucho más potente, pero mucho más potente que la cocaína. Estamos hablando que es mucho más potente o 100 veces más que la morfina, que es la droga pura. O sea, a ti te dan morfina solamente cuando tienes un problema ya de cáncer terminal y los dolores son enormes. No me puedo imaginar dolores así, que ni con morfina te quita el dolor. Son 100 veces más potente que la morfina, estas pastillas de fentanilo. Es un producto sintético, 100% sintético, es una pastilla como tal, que va a dañar directamente todo nuestro sistema. Si la droga como la cocaína, como la morfina, nos dañaban literalmente, el fentanilo está arrasando con todo. Digo, hemos escuchado, y no estoy yo hablando de más, hemos escuchado cómo está hoy en día esa droga en las calles, y Estados Unidos es uno de los consumidores número 1 del mundo que se dedica a consumir fentanilo. Entonces, por lo tanto, México lo está produciendo, y eso pues se me hizo algo agradable que el señor haya tenido 3 iniciativas para la reforma. Cuando se habla de 3 iniciativas, estamos hablando que va a reformar totalmente nuestra ley, o la ley en general, que va a reformar totalmente la ley para empezar, si no de cero, pero quitando lo que no sirve y atacándolo de manera directa para que se pueda agregar estas reformas. ¿Ok? Recientemente estamos hablando que uno de los más poderosos cárteles, como estamos hablando del cártel de Sinaloa, recientemente fue esta agencia estadounidense quien acusó a más de 150 miembros del cártel. O sea, Estados Unidos, estamos hablando que de la CIA, lo que es la CIA, todo el estado completo, todo el país completo de Estados Unidos está acusando directamente al cártel de Sinaloa a través de unas investigaciones que se hicieron fuertísimas por medio de la DEA. México es uno de los principales proveedores de fentanilo a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, si se llegan a aprobar, que deben de llegarse a aprobar estas reformas que López Obrador, porque se las echaron para atrás, pero él tiene el veto, así se llama su derecho de veto. Derecho de veto quiere decir que él tiene el derecho como presidente
de volverlo a proponer cuantas veces él quiera. Para eso él tiene ese derecho por ser nuestro mandatario. Entonces, por lo tanto, volvió a seguir insistiendo con este producto del fentanilo, porque es un producto, es un narcótico que está dañando 100% a nuestro país. Los cárteles se están haciendo millonarios porque es la droga de moda. ¿Ok? Ya no necesitamos hoy en día transportar miles de cajas para llevar paquetes de cocaína, ¿no? Hoy en un sobrecito así podemos llevar 2,000, 3,000 pastillas y lo llevas en un sobrecito. 2,000, 3,000 pastillas les estoy hablando. Ya se cambiaron todo lo que tenga que ver con el narcotráfico. Ya no son esos ladrillos de cocaína que se veían. Y ahora con 50 cajas llevan miles y miles de pastillas y de droga a otro lugar. Ya no necesitas andar cargando toneladas cuando puedes llevar en la bolsa 2,000 pastillas, 1,500 pastillas, 1,000 pastillas en la bolsa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, a partir del 2019, cada vez más adictos en Estados Unidos han empezado a consumir el fentanilo, ya que está utilizado como equivalente rápido y barato de la heroína. Pues es mucho más barato y mucho más fuerte, pero su producción es totalmente química. Su producción es totalmente química. Posteriormente vamos a estar hablando del fentanilo, cómo afecta el cártel los cárteles mexicanos, cómo es que ya están adoptando hoy en día esa nueva manera de transportar droga a otro país. Pero hoy estuvimos viendo todo lo bueno, lo malo, lo feo de nuestro querido presidente y de la compañía, porque no se le puede llamar de otra manera. Es un partido político, pero es su compañía que tiene directamente él. Aunque él diga que no, aunque él diga que está separado, es su compañía. Él inició Morena y por lo tanto es su compañía. Ya no es ni su partido político. Hoy en día es una compañía que él está manejando bastante bien dentro de nuestro país. ¿Sale? Bien, muchachos, pues con este tema de López Obrador y Morena, vamos a terminar lo que es el presidencialismo, lo que es el presidencialismo y partidos políticos en el poder. Con esto vamos a terminar lo que es también multipartidismos y pluripartidismos, para darle paso, muchachos, a cada uno de los poderes. Vamos a estar viendo poder ejecutivo, legislativo y judicial desde su base. ¿Ok? Cada clase vamos a hablar de un poder como tal, de uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero lo vamos a ver desde sus raíces. ¿Qué se necesita? ¿Qué no se necesita? Vamos a hablar de nuestra Constitución, porque desde ahí vamos a ver cómo es que tú puedes ser un diputado, un senador, un presidente o alguien que trabaje en el Poder Judicial. En el Poder Judicial no hay más, muchachos. Tienes que tener la carrera de Derecho para poder ejercer, pero de ahí en fuera, lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, simplemente con que sepas leer, escribir y tengas conciencia plena y seas mexicano por nacimiento, con eso tienes para tú poder ejercer un cargo político. Y obvio, muchas palancas, ¿verdad? Porque pues no es tan fácil llegar a una curul de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. ¿Ok, muchachos? Pues que pasen bonito día, bonita noche o bonita tarde. Nos vemos en la próxima y vamos a estar platicando el día sábado de este tema. ¿Vale? Nos vemos.